Vamos a la palabra del Señor, vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Carta a los Hebreos capítulo 10. Carta a los Hebreos capítulo 10. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1 en adelante. Continuamos con esta temática, es una maravillosa carta, una carta espectacular, la carta a los Hebreos. Vamos a avanzar o a empezar con nuestra lectura del día de hoy. Carta a los Hebreos capítulo 10, versículo 1 en adelante. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, ya no tendrían más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí, vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Vamos a hacer una pausa aquí para entender qué es lo que nos está explicando, qué es lo que nos está diciendo el autor de la carta a los Hebreos. Reitero que siempre nos referiremos al autor de la carta a los Hebreos de forma anónima, ya que no se sabe quién es el autor de la carta a los Hebreos. Se manejan varias teorías, varias diferentes teorías, dejémoslo ahí, o hipótesis de quién puede ser el autor de la carta a los Hebreos, pero definitivamente podemos decir que no fue el apóstol Pablo. Volviendo al tema, volviendo a lo que nos está enseñando la palabra de Dios, nos está explicando por qué razón se establece esto, por qué razón el sacrificio de Jesús es un sacrificio superior o un sacrificio que solamente se tenía que hacer una sola vez. Los que tributan a la ley o los que están bajo la ley, cada año tendrían que presentar los sacrificios de los animales. Cada año tendrían que hacerlo. Todos los años iban y lo hacían. ¿Por qué? Porque la sangre de esos animales no quitaba los pecados. Es lo que nos está diciendo el texto claramente. No lo dice, versículo 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Lo que hace es una parte de lo que Dios venía preparando para que ellos pudieran ver en Jesús ese sacrificio perfecto, el cual sí tiene el poder de quitarnos los pecados. ¿Cómo lo sabemos? Pues Jesús en múltiples veces de su ministerio le decía a las personas, mucho antes de sanarla, tus pecados te son perdonados. Él tenía la potestad para hacerlo. Él tenía la potestad para remitir eso. Y por su sangre, definitivamente los pecados son limpiados. Entonces, lo primero que tenemos que entender es esto. Entonces viene una pregunta grande porque hay personas que dicen, bueno, entonces, ¿por qué razón instituyó Dios ese primer pacto? ¿Para qué Dios hace el sacrificio de los animales si realmente no podían quitar los pecados? ¿A qué se refiere primero con esta expresión? Cuando habla de que no puede quitar los pecados, está hablando de que no puede quitarlos, borrarlos completamente de nosotros, en el sentido en que los quitaba, pero la persona volvía a caer en el mismo pecado. Los quitaba, pero la persona seguía en lo mismo, por eso tenía que constantemente ofrecerse un sacrificio. Cuando Jesucristo hace la obra y nos limpia con su sangre poderosa, no solamente esto es quitado de nosotros, sino que también, no solamente nuestra falta es borrada, sino que también el pecado es quitado porque la sangre de Cristo puede limpiar nuestra conciencia de todo pecado.
Sí, 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 sí. Ahora voy a ahondar en este punto importante. ¿Por qué? Entonces Dios arranca con este sistema de sacrificios desde el inicio. Quiero que usted lo piense de la siguiente manera. Cuando usted está en su casa y usted está criando los hijos, bueno, seguramente a los que lo hicieron a la manera antigua, usted ponía a sus hijos de vez en cuando a lavar los platos. Usted ponía a sus hijos de vez en cuando a barrer, a trapear la casa. Usted ponía a sus hijos en su casa a hacer diferentes funciones. ¿Por qué lo hacías? Porque en algún momento ellos iban a crecer, en algún momento ellos iban a vivir solos, en algún momento ellos se iban a desarrollar, en algún momento y tendrían que hacer todas estas funciones solos. Claro, claro está. Se ha levantado una nueva generación que no sabe hacer nada de eso. Por eso salió un video en estos días que siempre me río y siempre lo cito, de un joven que llama al plomero a su casa a decirle, mire, el lavaplatos está dañado. Y el plomero lo revisa, abre la llave, sale agua, no está tapado el lavamanos. Y el muchacho dice, mire, pero es que está dañado. Le dice, pero es que está bueno el plomero. Y le dice, hasta que por fin el plomero le dice, ¿qué tú esperas que suceda o por qué tú dices que está dañado? Y le dice, cuando yo estaba en casa de mi mamá, yo colocaba los platos ahí, salía y cuando volvía los platos ya estaban lavados. He salido y he entrado, ahora que vivo solo, 5 veces y siguen ahí los platos. El lavaplatos está dañado. Esto era justamente lo que Dios no quería con el pueblo de Israel, que cuando viniera Jesucristo ellos no entendían absolutamente nada de lo que había pasado. Se instituye este primer sistema de sacrificios para que cuando viniera Jesucristo ellos entendieran que Jesucristo sería ese sacrificio, pero Jesucristo sería un sacrificio con un poder superior, porque no solamente quitaría la mancha del pecado de nosotros, sino que también erradicaría el pecado de nosotros. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Aleluya. Así como lo dijimos el día de ayer, yo quiero que usted lo repita el día de hoy. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero nos limpia de todo pecado, ¿en qué manera? En la manera en que usted puede seguir pecando de la misma manera, que usted simplemente, como dicen, el que peca y reza empata y siga en lo mismo. No, 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 absolutamente no. La sangre de Cristo cuando viene y hace su obra en nosotros, no solamente limpia la mancha, sino que quita todo. Esa es la madurez de entender el plan de Dios. Por eso nosotros poníamos a nuestros hijos en la vieja escuela a hacer aseo de vez en cuando en la casa para que cuando viniera la responsabilidad real no estuvieran completamente en blanco, sino que supieran más o menos qué hacer, tuvieran la idea, porque toda mamá sabe que siempre había que hacer más oficio que el que uno ponía a hacer a los hijos. Claro, lavar la ropa, doblarla, acomodarla, todo los quehaceres de cada día. Y a veces los hijos dicen, solo me colocan a mí. No, es solo por enseñarte. Asimismo, Dios hizo con el pueblo de Israel. Les pasó por esa escuela para que entendieran por el sistema de sacrificios la obra que Jesús haría más adelante, pero de una manera superior. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Por esa razón, hoy, iglesia, debes comprender que si tú eres acepto al sacrificio de Jesús, si tú dices, yo recibo a Jesús y el sacrificio que Él hizo en la cruz es para mí y fue por mí y por mis pecados, entonces debes entender que tu vida debe ser transformada, porque si la sangre de Cristo es la que realmente está haciendo la obra en ti, el pecado tiene que empezar a ser erradicado de tu vida. El pecado tiene que empezar a ser limpio de tu vida. Ya no puedes seguir buscando lo mismo, no puedes seguir con los mismos vicios de hace 4 o 5 años y decir, no, es que la sangre de Cristo me sigue limpiando. Oh. Si tú crees que está bien hecho eso, espérate porque más adelante la carta a los hebreos te lo va a aclarar. Claro, todos pasamos por procesos, claro, todos pasamos por situaciones, pero cuando entendemos la obra que hace Cristo en nosotros, eso de una manera empieza a obrar en mí para querer dejar ese pecado atrás, para empezar ese proceso de dejarlo atrás y salir adelante. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado, no solamente de la mancha del pecado, erradica el pecado de mí. Es como decía nuestro hermano Ulises, que ahora está en la presencia del Señor, es el quita mancha. La sangre de Cristo nos limpia
de toda mancha, de todo pecado. Nos quita de nosotros todo, no solamente el rastro que deja el pecado, sino también erradica el pecado de nosotros. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Gloria a Dios por su obra maravillosa, porque sabemos que con la sangre de Jesucristo yo puedo vencer al pecado, puedo salir adelante, mi vida puede ser transformada. ¿Y cuántas vidas ha transformado la sangre de Cristo en el mundo? Muchísimas, muchísimas. Y Dios lo puede hacer contigo también. Por eso te invito a que hoy entregues tu vida verdaderamente a Jesús. Entregues tu vida verdaderamente a aquel que puede cambiar, a aquel que puede hacer algo en ti, a aquel que realmente puede erradicar el pecado de tu vida. Jesús, el Hijo de Dios, su sangre, el sacrificio superior, te puede limpiar de todo pecado. Por esa razón era la voluntad del Padre, como lo expresa. El Hijo dijo, ahora he venido para hacer tu voluntad, para establecer lo nuevo, para erradicar o para que el pacto antiguo quede obsoleto. Ahora, el nuevo pacto, el pacto superior, la sangre de Cristo, ya no hay necesidad más de sacrificios, porque la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Gracias, Señor, te damos por tu maravillosa palabra. Gracias, Señor, te damos porque en ella encontramos la confianza, la solución para la situación de nuestro pecado. Es la sangre de tu Hijo Jesucristo la que nos limpia de todo pecado y de todo mal. Hoy te alabamos, te exaltamos y te glorificamos porque sabemos, oh Dios, que tú estás obrando. Porque sabemos, oh Dios, que tú te estás glorificando. Porque sabemos, oh Dios, de que tú haces una obra poderosa. Grande y maravilloso eres, Señor. Digno, grande, poderoso Dios. Te alabo, te exalto y te bendigo porque sé que estás obrando y la sangre de tu Hijo está erradicando el pecado de mi vida. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares. Un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda, quien les bendice en este día y les recuerda, suscríbete a nuestro canal, dale clic ahí a suscribirte, al lado aparece una campanita, dale clic a la campana si recibirás las notificaciones de todas nuestras transmisiones y de nuestros videos. También te invitamos a que compartas este video y este audio. Si quieres contactarte con nosotros para aprender un poco más de nuestro ministerio, nuestro número es el 316-617-7888. De nuevo, 316-617-7888. Si me escribes fuera de Colombia, solo le añades el indicativo más 57 316-617-7888. El Señor te bendiga, Dios te guarde.